Bueno, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Bueno, hoy estamos iniciando mes, estamos iniciando el 10º mes, octubre. Se nos va el tiempo. Cada día está pasando el tiempo, de pronto podemos decir que más rápido, escuchamos decir que se va mucho más rápido, pero es cierto. Hemos adoptado un ritmo muy acelerado en nuestra vida. Y ese ritmo acelerado en nuestra vida en ocasiones no nos permite ver lo que tenemos que ver. No nos permite aceptar lo que tenemos que aceptar. No nos permite disfrutar lo que tenemos que disfrutar. Y eso es parte de ese ritmo acelerado, parte de lo que realmente muchas personas quieren, muchos gobiernos quieren realmente que tú te desubiques, que tú te salgas de ese centro donde tú estás, de esa verdad que tú conoces. Entonces nos quieren mover a sitios determinados donde todo funcione con una rapidez y con una velocidad excesiva. Y es allí realmente donde empezamos a perder nosotros lo que es la noción de nuestra vida. Empezamos a perder la noción del tiempo, empezamos a fallar, empezamos a fallarnos a nosotros mismos. Y si fallamos a nosotros mismos, tenemos que tener seguro que vamos a estar fallando a los demás. No podemos decir que le estamos cumpliendo a alguien más cuando me estoy fallando a mí mismo. No puedo decir que puedo ser honesto con los demás cuando no soy honesto conmigo mismo. Todo lo que nosotros somos es un reflejo. Todo lo que las personas ven es un reflejo. Y reflejan realmente, ellos ven lo que tú estás reflejando, sea verdad o sea mentira. Que sea la verdad es muy bueno porque estás mostrando lo que es lo que el Padre ha puesto en ti. Que sea la mentira significa que estás aparentando, que estás queriendo, que estás mostrando lo que realmente no eres. Posiblemente lo que quieres ser, lo que tú quieres ser, pero no significa que lo que tú quieras ser es lo que el Padre quiere que tú seas. Él nos puso acá en la tierra con un propósito determinado, nos mandó como embajadores, como representantes de ese reino aquí en la tierra y tenemos que cumplir funciones específicas. Pero esas funciones específicas las cumplimos de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. ¿Por qué? Porque realmente pues mi voluntad es muy permisiva. Mi voluntad realmente está basada en lo que yo quiera hacer. Pero tenemos que tener muy claro, estamos aquí no realmente por lo que yo quiera hacer. Estamos aquí con el propósito de que el Padre nos envió con algo algo que Él tiene para los demás. Y ese algo lo puso en ti. Ese algo lo puso en ti. Y ese algo que puso en ti es lo que hemos estado hablando en temas anteriores de este segmento. Siempre estamos hablando de la sabiduría. Esa sabiduría realmente que pensamos que hay veces nos huye. Esa sabiduría que en ocasiones ni siquiera la conocemos. Esa sabiduría que muchas veces evadimos. ¿Y evadimos por qué? Porque realmente nos cuesta. Ser sabio no es fácil. Ser sabio significa alejarte de un montón de situaciones por las que tú crees que estás correcto, pero que en ocasiones, aún sabiendo que no estás correcto, tú sigues siendo ahí. Tú sigues estando ahí. ¿Por qué? Porque quieres complacer a los demás. Porque quieres complacerte a ti mismo, pero de una forma muy diferente a como el Padre quiere que tú te complazcas. Ahora, nosotros no tenemos por qué complacernos a nosotros mismos. El Padre ya nos complació completamente. El Padre nos complace diariamente a nosotros. ¿Cómo nos complace el Padre? Preguntarán muchos. Bueno, el hecho de que tú estés hoy allí, tú estés viendo, tú estés escuchando, el Padre te está complaciendo en este día. ¿Por qué? Porque te permitió abrir los ojos, porque estás saludable, porque realmente no tienes ningún dispositivo para respirar, porque no estás en una silla de ruedas, porque no estás en una cárcel, porque no te falta nada, porque tienes un lugar para vivir, porque tienes una familia, porque tienes personas que te aman.
Y lo más importante, que Él te ama a ti. Es lo primero que nosotros debemos pensar, que Él nos ama. Entonces, mira, en cuestión de 15 segundos te enuncié alrededor de 10 cosas por las cuales tú deberías estar feliz hoy. Sin contar, sin contar ese don que te dio la sabiduría. Pero es que en ocasiones decimos, pero es que yo cómo encuentro la sabiduría, ¿qué hago con la sabiduría? ¿Cómo le pido al Padre sabiduría? Y vuelvo y repito, ya nosotros tenemos la sabiduría. El Padre nos dio la sabiduría. Esa sabiduría está ahí donde tiene que estar. El punto es, ¿cómo hago yo para que esa sabiduría se muestre, que esa sabiduría se me revele? Porque en ocasiones somos muy buenos, somos excelentes orando y pidiéndole al Padre, dame sabiduría, hazme sabio. Cuando realmente nosotros estamos diciendo a Él, diciéndole que nos dé sabiduría, le estamos diciendo realmente como que Él es mentiroso, como que realmente nos mandó acá, pero con algo que nosotros necesitamos, pero que no tenemos. Porque para estar aquí en la tierra, para estar alrededor de muchas personas, para estar alrededor de nuestra familia, para estar alrededor de nuestros esposos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, necesitamos sabiduría. Mucha sabiduría necesitamos. Pero es que la sabiduría ya está puesta, la sabiduría ya vino contigo, la sabiduría ya está contigo, habita contigo. Es solamente activarla. ¿Y cómo activamos esa sabiduría? Esa sabiduría la activamos de diferentes maneras, pero hay una en especial. Hay una en especial que es donde nosotros mostramos realmente esa sabiduría que el Padre nos ha dado. Ahí es donde realmente vemos. Pero, ¿cómo podemos realmente decir que tenemos la sabiduría? Pues para eso tendríamos que hablar de unos temas muy importantes, porque tendríamos que hablar de lo que es el temor reverente. Ese temor, y ese temor reverente significa honra, pero no miedo, que es lo que a nosotros nos han enseñado como hijos del Padre. Nos han enseñado a tenerle miedo, no nos han enseñado a honrarlo. Nos han enseñado a tenerle miedo porque realmente ese Padre, ese Dios, que realmente, como siempre se dice, no se debería llamar Dios, porque Dios es Dios estamos hablando de esos dioses paganos, de esos dioses regulares. Y tú no tienes un Dios, tú tienes un Padre. Entonces, ¿qué opta? A partir de ese momento opta por saber que tienes un Padre más no un Dios. Cuando tú dices yo tengo un Dios, estamos hablando de esa multitud ignorante que aún sigue pensando en un Dios, pero ha dejado a ese Padre de lado por conectarse a un Dios al que hay que tenerle miedo, al que hay que tenerle temor. ¿Por qué? Porque es un Padre que castiga, porque nos han dicho realmente que así tú te escondas en lo más profundo de la tierra y el Padre te va a ver para castigarte, que con lo que tú hagas el Padre nunca, no, o sea, nunca te podrás escapar. Sí, es cierto, todo lo que nosotros hagamos tenemos consecuencias y no estoy diciendo con esto que nos dediquemos a hacer el mal y a hacer cosas que no tengan que ver. No, todo lo que nosotros hagamos va a tener consecuencia, pero realmente esas consecuencias no son como tan nefastas como el mundo las llama. Realmente nos están diciendo es como que el Padre con cualquier error que cometamos nosotros como que el Padre nos corta la cabeza y eso no es cierto. ¿Y por qué te puedo decir que no es cierto? Porque hasta el día de hoy yo estoy vivo y tú que me estás viendo, que me estás escuchando, estás vivo también. Y eso no significa, no podemos decir, no, es que yo estoy vivo porque no he cometido errores. Sería una gran mentira. Sería esa gran falsedad que nosotros estamos emanando. ¿Por qué? Cada día nosotros cometemos errores. Cada día estamos infringiendo la ley. Cada día estamos transgrediendo. Y cuando nosotros transgredimos realmente, estamos allí en ese proceso de ser hijos. Somos hijos, estamos en ese proceso de que si nosotros transgredimos realmente vamos a tener las consecuencias, pero el Padre nos va a educar, el Padre nos va a decir por qué lado es que tenemos que pasar. No es realmente que tengamos que avanzar sin cometer errores,
Sí, vamos a cometer errores, somos humanos, eso hay que dejarlo muy claro, somos humanos. Y esa humanidad que tenemos nosotros es una humanidad de error. Pero no significa que como estamos diciendo que sí, vamos a cometer errores, que no, entonces vamos a seguir cometiendo errores porque el Padre pues nos perdona cada vez. Cierto, el Padre perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero también nos dice que todo lo que nosotros hagamos que esté en contra de lo que es su palabra va a tener consecuencias. El no obedecer, la falta de fe va a tener sus consecuencias. Y yo creo que realmente eso es lo que más se castiga en nuestra vida, la falta de fe y la obediencia. Porque nos aferramos a cosas bien, bien, bien pequeñas y eso en ocasiones los que están a nuestro alrededor, los que nos enseñan, las convierten en esa situación crítica, en esa situación que no tiene perdón, en esa situación realmente donde cada uno de nosotros estamos avanzando, avanzando pero en forma equivocada. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo ese amor de padre. Nos estamos cada día incluyendo, nos estamos enterrando en esa orfandad. Estamos dejando esa paternidad por darle espacio a un Dios que castiga, por darle espacio a un Dios que realmente no emana amor. Ese Dios no emana amor. El Padre es amor. Entonces realmente eso es lo que tenemos que tener muy claro, que nosotros realmente para estar en ese contacto con Él, para que esa sabiduría que Él ya ha puesto en nosotros desde un comienzo se active, y el más, podemos decir que hasta hoy, si tú estás vivo hoy, si yo estoy vivo, es porque podemos decir que hemos usado esa sabiduría, pero no la hemos usado ni siquiera al 1%. Hemos apenas sacado lo que está a los laditos de esa sabiduría, de ese don tan grande, de ese regalo que nos dio el Padre. Cuando nosotros aprendamos a disfrutar, a ver esa sabiduría con los ojos que Él la ve, vamos a ser totalmente cambiados, vamos a ser totalmente renovados. Ahora, cuando nosotros le honramos a Él, le honramos, pero no le tenemos miedo, entonces cuando a ese padre, y escuche claro, trate de cambiar esa palabra en el día de hoy, a partir de hoy, que no sea ese Dios, que no se hace Dios, porque Dios realmente es una palabra que significa muchas cosas, pero Padre, Padre es una sola cosa. Ese Dios eterno. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra Dios, estamos dándole diferentes definiciones. Y diferentes definiciones es como decían los griegos anteriormente, es Dios, es el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de muchas cosas. Pero es que el Padre es uno solo. El Padre es el que te cría, el Padre es el que te fortalece, el Padre es el que te da lo que necesitas, el Padre es el que te lleva por donde tú tienes que ir, por el camino que es correcto. Es el verdadero Padre. ¿Por qué? Porque es que realmente tenemos y sentimos la presencia de ese Padre. Caminamos con Él. Y cuando caminamos con Él, sabemos que estamos avanzando, vamos por un lugar muy seguro. Y ese lugar seguro realmente es el que nos va a llevar a donde nosotros tenemos que llegar. Es el que nos va a mostrar realmente cada principio fundamental que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Así es que cuando realmente nosotros estamos en esa situación, en ese punto de honrarle a Él, cuando nosotros le honramos a Él, pero no le tenemos miedo, entonces, ¿qué es lo que está despertando en cada uno de nosotros? Se está despertando esa sabiduría, porque honrar al Padre es sabiduría. Honrar al Padre es demostrar que esa sabiduría está en nosotros, que esa sabiduría se activa. Pero no es decir que lo vamos a honrar solamente cuando necesitamos algo. No es como cuando nosotros vamos y abrazamos a nuestro papá físico o a nuestra madre porque queremos pedirle algo. Eso lo hacemos todos y lo hemos hecho siempre. Cuando estamos hablando de honrar, estamos hablando es de abrir una llave. Estamos hablando de esa llave, hablando de esa llave de la sabiduría que estamos abriendo. Eso es honrar. Entonces el día que tú dejes de honrar al Padre, esa llave se va a ir cerrando. Y no significa que porque no lo honre, que porque esa llave se esté cerrando, no significa que represente la muerte, pero sí representa parte de nuestra vida que estamos dejando de vivir.
significa realmente que a medida que tú dejes de usar esa agua, realmente vamos a poner una analogía. Es cuando tú tienes mucho polvo, mucho mugre en tu cuerpo y tú llegas y abres la llave. Esa llave, esa agua que está bajando te está limpiando. Y mientras el agua esté bajando, te estás limpiando. Pero ¿qué pasa realmente si a mitad de tu ducha se te fue el agua? Va a quedar el mugre en ti. Va a quedar el mugre en ti. Entonces te va a tocar esperar que llegue el agua o te va a tocar traer agua y terminar de bañarte con esa agua. Pero aquí tenemos una gran diferencia, que esta agua no se va, que esta sabiduría no se va, permanece. Pero la analogía tiene que ver cuando tú cierras la llave, cuando tú dejas de honrar al Padre, es donde realmente allí se está obstaculizando, allí se está centrando esa sabiduría, no está fluyendo. Y la sabiduría del Padre es tan inmensa, es tan grande, que tiene cantidades para fluir. Y cuando tú fluyes, para ti estás fluyendo para los demás, estás mostrando lo que realmente el Padre ha hecho. Y una prueba muy clara es cuando realmente muchas personas se acercan a ti y te dicen, ora por mí. Cuando las personas se acercan y te piden un consejo, ellos cómo saben realmente que tú eres bueno para dar consejo. Ellos no lo saben, especialmente si eres una persona que llega a ti por primera vez. Pero el Padre la ha mandado porque el Padre ya sabe que tú le estás honrando. El Padre ya sabe que tú ya has abierto esa llave de la sabiduría. Entonces todas esas personas que aún no han podido abrir esa llave de la sabiduría, vienen a ti, Él te las envía para que tú le enseñes, para que tú enseñes a abrir esa llave, para que con tu forma de hablar, con tu forma de ser, con tu forma de mostrar las cosas, ellos entiendan que la sabiduría está disponible para todas las personas, que no somos unos cuantos o no son unos cuantos los que tienen esa disposición de activar la sabiduría. No, todos, porque el Padre nos dio a todos por igual, nos creó a todos por igual a su imagen y semejanza. Nos dio dones y talentos, pero los repartió de acuerdo a lo que Él necesita, de acuerdo a la función que vamos a cumplir aquí en la tierra. Y de acuerdo a eso es que nosotros tenemos que avanzar. De acuerdo a eso es que nosotros tenemos que estar activando esa sabiduría que está en nuestro espíritu. Y es conforme vamos entendiendo y dejándonos guiar por ella, por esa sabiduría, entonces allí es allí donde se expande nuestro conocimiento. Y es el conocimiento sobre lo que es la naturaleza de nuestro creador. Cuando nosotros vamos entendiendo lo que es la naturaleza de nuestro creador, vamos a ver que así como Él creó todo esto, tuvo esa imaginación para todo esto, nosotros vamos a tener esa imaginación, vamos a tener esa ruptura de ese velo espiritual que no nos deja ver lo que está más adelante de nosotros. Cuando nosotros podemos avanzar, cuando podemos dar ese paso, cuando podemos dar ese salto, es allí donde vamos a empezar realmente, ese conocimiento va a empezar a expandirse. Porque realmente, como ya lo hemos dicho antes, la sabiduría y el conocimiento están muy relacionados. Uno va de la mano del otro. Pero tenemos que entender que cuando nosotros dependemos de nuestro creador, le honramos a Él, entonces ese conocimiento nos hará personas verdaderamente inteligentes y sabias. ¿Y por qué es bueno tomarla? Porque es bueno ser sabio, porque es bueno ser inteligente. Porque en las compañías grandes contratan a las personas sabias y personas inteligentes? Lo hacen por las decisiones que ellos pueden tomar. Lo hacen realmente por que esas decisiones que ellos toman o que tomamos realmente cuando estamos hablando de la sabiduría es porque esas decisiones están basadas en decisiones que el Espíritu Santo sabe que son correctas. Cuando estamos tomando esas decisiones basadas en el Espíritu Santo, no vamos a tener temor a equivocarnos, no vamos a tener temor a fallar, no vamos a tener temor a equivocarnos. ¿Por qué? Porque nunca nos vamos a equivocar cuando una decisión está tomada por medio del Espíritu Santo, por medio de esa sabiduría, por medio de ese conocimiento, por medio de esa inteligencia. Cuando llegamos a ese punto, todo va a empezar a crecer, va a empezar a modificarse, va a empezar a avanzar de una forma diferente. Entonces,
¿Qué es realmente lo que necesitamos nosotros para recibir? Para recibir. Y cuando digo recibir, estamos hablando de activar, no de tomarlo físicamente porque ya la tenemos, ya la sabiduría está contigo. Y si alguna vez tú has creído que no eres sabio, pregúntate por qué cuando tú vas a pasar una calle tú miras a ver si viene un carro o no. Porque cuando tú estás manejando, entonces tú sabes que tienes que parar en el semáforo cuando está en rojo y que debes seguir en verde. No es porque realmente, no, sí, nos lo han enseñado, pero hay personas que no han aprendido eso. Entonces, cuando aprendemos a ser sabios, a honrar a nuestro Padre, a honrarle, a temerle, realmente estas cosas que tenemos que hacer tan frecuentes se van a volver más visibles, se van a volver más, como más palpables. Porque el hecho de saber de que tú vas manejando y tú tienes que parar en un semáforo en rojo, así no vengan carros por la otra vía, tú ya lo sabes que lo tienes que hacer. Y muchas personas van a decir, no, pues no viene carro, entonces pasemos. Pero cuando el Padre ya te revela esa sabiduría, te va a mostrar que tú tienes que parar porque es que el semáforo está allí. El semáforo es una voz, el semáforo es una alerta. Así como el Padre nos está alertando de que tenemos que honrarle a Él para poder activar activar esa sabiduría. Nos están diciendo el semáforo tiene que estar en rojo, debes parar para que evites un accidente, para que evites un ticket, un comparendo. Eso es lo que tenemos que tener muy claros. Pero nos cuesta, eso nos cuesta y hay que entender lo que nos cuesta bastante. ¿Por qué? Porque somos muy dados a evadir responsabilidades, somos muy dados realmente a que cuando el Padre nos está hablando, nosotros no le escuchamos, somos muy dados realmente, y lo más importante, somos muy dados a pedir solamente cuando nosotros lo necesitamos. Somos muy dados a honrar cuando tenemos una necesidad. Y eso realmente, gracias a la bondad del Padre, eso no le preocupa a Él. Siempre nos atiende. Vaya a ver que si fuéramos nosotros los humanos y cuando alguien no nos atiende, entonces decimos, bueno, no me atendió hoy, entonces ya pues no quiere hablar o está bravo, le pasó algo, lo que sea. Y dejamos de hablarle por esa razón. El Padre no. El Padre esa es la gran diferencia que tiene con nosotros. Nosotros le hablemos, le busquemos, lo honremos, le glorifiquemos, siempre lo hagamos o no lo hagamos, Él siempre va a estar allí para nosotros, siempre va a estar. Ahora, como estábamos hablando un poquito anteriormente de lo que es la inteligencia, pues vamos a realmente a saber cuál es el significado de esa palabra inteligencia. Entonces, realmente, si tú defines qué es ser inteligente, defínelo tú. Y yo te daré una definición acá también. Podríamos decir que la definición de inteligencia es esa cualidad que tenemos nosotros. Esa cualidad que tenemos nosotros de saber escoger o de saber elegir entre varias opciones. Y por lo general, esas opciones son buenas y son malas. Unas las ven como buenas a las malas y otras a las malas las ven como buenas. Pero ahí es donde está la inteligencia. Es la cualidad de saber escoger entre esas decisiones. Ahora, si vamos a mirar estas definiciones digamos, en varios diccionarios, entonces la inteligencia se dice que es la capacidad de entender o comprender. Entonces dice también que la inteligencia distingue al hombre de los animales. Aunque, bueno, podríamos decir aquí que ciertas restricciones aplican, porque podemos ver que hay animales más inteligentes que el hombre. Y no realmente porque estamos diciendo que el Padre los haya hecho así, es por nuestra forma de actuar. Cuando en ocasiones nosotros actuamos de una forma tan irreverente que somos peores que un animal. Somos peores que un animal, actuamos peores que un animal, obramos peor que un animal. No tenemos esos sentimientos, esas cualidades de sentir el dolor por los demás como lo hacen los animales. Yo creo que tú has visto muchos videos en las redes sociales donde un animal o el amo se muere en la calle y el perro no se despega de él. Y ni siquiera, él como que ya tiene, tiene esa capacidad
tiene esa inteligencia de saber de que el amo, de que su dueño ya se fue, ya le pasó algo, pero él quiere estar ahí y no se va a mover. Llueve, truene o relampaguee, no se va a mover. Pero ¿cuántos de nosotros somos tan decidiosos que vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y no nos interesa? Ahora, en ese punto hay que hacer una gran diferencia también. Una cosa es ayudar al que lo necesita y otra cosa es ayudar al que realmente cree que lo necesita. Entonces hay muchas personas que creen que lo necesitan, que necesitan esa ayuda. ¿Por qué? Porque realmente se han basado en esa creencia. Como les decíamos, es no solamente una creencia, pero la persona realmente que cree que no necesita ayuda es porque confía del Padre, porque sabe que Él es el que va a emanar, está emanando todas sus y cubriendo todas sus necesidades. Y cuando nosotros llegamos a ese punto de saber realmente que dependemos del Padre y que realmente Él es el único que nos provee, ahora, no podemos avanzar y no podemos decir, no, es que en ocasiones no dependemos de personas, sí, también dependemos de personas, pero no debemos crear esa dependencia de esa persona. Esa persona es un medio que el Padre pone para que cubra nuestras necesidades cualquiera que sea, pero no es que estemos dependiendo plenamente de esa persona. No es que a esa persona le tendremos que dar la honra, que la honra se la damos al Padre. A esa persona tenemos que agradecerle por ser ese instrumento que el Padre envió, para que podamos ejecutar y hacer lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Es cuando una persona llega a tu vida, te da una ayuda, es porque el Padre la envió. Esa persona en ocasiones ha llegado personas a tu vida que te ayudan y esa persona ni siquiera sabía que tú necesitabas. Pero el Padre sí sabía cuál era tu necesidad. El Padre sabe por qué situación estás pasando en este momento. El Padre sabe qué palabra necesitas escuchar en este momento. El Padre sabe qué necesitas resolver en este momento. Por qué situación, por qué circunstancia está pasando. Pero si a ti te dio la sabiduría para desarrollar esa capacidad y aún realmente por estar en esta situación y no lo ves, no te preocupes. El Padre te va a mandar a alguien o te va a mandar algo. Te va a poner un mensaje, cualquiera que sea, en televisión, alguien te va a hablar por la situación que tú estás pasando. Y allí esa sabiduría es donde se va a activar, porque vas a entender que el Padre te envió a alguien para que solucione tu situación, la que tú no fuiste capaz de solucionar, la que tú no supiste cómo hacerlo. Y lo más contradictorio es que cuando llega esa persona a nuestra vida, nos da el mensaje, a partir de ese momento lo vemos todo tan sencillo, decía, pero es que sí, esto era fácil de entenderlo, era fácil de hacerlo, porque yo me basé aquí. Pero a partir de ese momento, esta persona llega y enciende esa lámpara. Enciende esa lámpara y esa lámpara ya va a seguir encendida en ti. ¿Por qué? Porque estás honrando al Padre, porque le estás dando la gracia, porque recibiste a esa persona, aceptaste lo que esa persona te estaba diciendo, la recibiste, lo escuchaste, por escucharlo escuchaste al Padre, lo honraste y es a partir de allí donde esa sabiduría se va activando. ¿Por qué? Porque estás honrando al Padre. Así, buenos, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestro segmento en el día de hoy, y esperemos solamente a que podamos diferenciar entre lo que es un Padre y un Dios. Que a partir de ese momento tú puedas llamar a ese Dios que tú tienes como Padre. Lo puedas tener contigo, pueda vivir contigo, puedas caminar con Él, porque Él lo está haciendo contigo. Pero tenemos que ser constantes y tenemos que sacar un tiempo de nuestra vida para darle honra. Si tú tienes que activar tu sabiduría, da honra. No te cuesta nada. No es un sacrificio darle la honra al Padre. Es un beneficio. Trae recompensas. Así es que activa esa recompensa para que se active la sabiduría en tu vida. Para que seas esa persona apta de escoger entre lo que el Padre te ha puesto. De poder decir realmente que tú eres sabio, que tú eres sabio, que tú eres inteligente. Y que nosotros, al ser inteligentes, podemos decidir entre las opciones que tenemos. Así es que muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, y gracias a todas las personas que estarán viendo este video.
Nos pueden seguir también en todas nuestras redes sociales como Busco en Ti. Puedes visitar nuestra página www.buscoenti.com. Tenemos una amplia, extensa programación durante la semana y toda la programación que tenemos es así en este estilo, donde el Padre realmente está activando cada uno de los dones, talentos que tú tienes, pero que en un momento determinado no sabemos cómo activarlos. Y qué bueno que alguien nos muestre, qué bueno que el Padre, así como envía a muchas personas, envía a más personas para que mostrar cómo podemos activar los regalos que ya tenemos, cómo podemos maniobrarlos. Porque es muy bueno cuando a ti te regalan un equipo electrónico y te lo regalan con un manual, porque sin manual no sabrías cómo hacerlo. El Padre te envía los manuales, si no te los pone a ti, te envía a alguien más. Así es que acepta esos manuales, disfrútalos, léelos y empieza esa sabiduría a que sea vigente, a que se active. Muchas gracias y bueno, nos invitamos para nuestro próximo segmento.